Y ya está grabando. Yay. Abro Hilo Podcast con Mónica Eck y Miriam Espinosa. Acompáñanos a escuchar esta peculiar historia. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Mónica, qué emoción, ya estamos en otro episodio más de Abro Hilo Podcast. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Este es nuestro segundo episodio de este experimento que estamos haciendo de subir episodios semanales. Y bueno, lo estamos comenzando con una excelente invitada que estamos muy emocionadas de tenerla en unos cuantos minutos. Y el tema del día pues tiene mucho que ver con lo que ella hace y no tanto con su especialización, pero pues sí es un tema que a esta maestra, a la doctora Arte, le apasiona mucho y es sobre el lenguaje incluyente. Miriam, encontramos un hilo sobre toda esta cuestión del lenguaje no sexista e incluyente, pero ¿cómo es que surge este hilo? Bueno, para recordarles, estamos en marzo y toda la temática que estamos llevando está relacionada al Día Internacional de la Mujer. La semana pasada nos escucharon hablar de maestros acosadores y bueno, esta vez es el lenguaje incluyente. Todo comienza con un tweet que hace un Alejandro Macías, que bueno, no vamos a decir su usuario de Twitter porque no hay que darle más importancia a ese tipo de personas que hacen comentarios así. Pero se dice llamar doctor. ¿Doctor en qué? No lo especifica. Pero menciona en un tweet, y lo voy a citar, dice: las y los, todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Nada hemos ganado en equidad con el lenguaje inclusivo, solo hemos destrozado nuestra comunicación y la belleza del lenguaje. Vamos a terminar llamando pediatra a la pediatra y pediatro al pediatra. Y bueno, debido a este tweet, queremos agradecer a @tempestad_, no tiene nombre de usuario, pero bueno, ese es su nombre, su usuario nada más, por haber escrito este hilo hablando del lenguaje no sexista e incluyente. Y ya para no alargarnos más, abro hilo. Me gusta muchísimo cuando este tipo de tweets se hacen virales porque me dan pretexto para hablar de algo que me apasiona, el lenguaje no sexista e incluyente. Un antecedente muy conocido de modificación del lenguaje para hacer visible a las mujeres es la obra de Olympe de Gouges, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. La señora incomodó de verdad y casualmente por diferencias políticas fue guillotinada. Y bueno, nos adjunta Tempestad una imagen de Olympe de Gouges con la portada de este texto. Por supuesto, este no es el primer momento en que se hace evidente la invisibilización de las mujeres. La verdad, no entiendo esa necedad de repetir que están incluidas, entre comillas, en el masculino genérico. ¿Incluidas cómo? Y aquí tenemos que insertar un GIF de Ñuquita diciendo: ¿me quieres ver la cara de estúpida? En general sabemos poco de las mujeres en la historia porque sus historias no se contaban, sus descubrimientos eran retomadas por los hombres frecuentemente y olvidaban darles el crédito. Un ejemplo clarísimo es el de Rosalind Franklin. Y bueno, aquí Tempestad nos hace el favor de adjuntar un link con un artículo de la BBC News sobre Rosalind Franklin, que fue la olvidada científica detrás del descubrimiento de la estructura del ADN, uno de los más importantes para la medicina moderna. La historia de las mujeres poco a poco va saliendo a la luz y existen importantes esfuerzos para ello. Por ejemplo, la obra de la periodista Ángeles Caso. Y nos inserta aquí una imagen sobre la obra de esta periodista y se llama Las Olvidadas, una historia de mujeres creadoras. Visibilizar a las mujeres ha sido una constante en los estudios de género y lenguaje durante 4 décadas en países como España, Chile, Argentina y México. Y nos adjunta un GIF me imagino que es de las primeras protestas que hubo para el voto de la mujer. Varios manuales citan como antecedente este documento que lamentablemente no he podido encontrar digitalizado. Aquí hago una aclaración, el hilo es del 20 de julio del año pasado, entonces a lo mejor ya está digitalizado ese documento. Se llama La igualdad de sexos en el lenguaje, es del año 1986 y
es por parte de la Comisión de Terminología en el Comité para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Consejo de Europa. Si bien los primeros manuales son de provincias o universidades españolas a principios del siglo, en México, derivado de las leyes de igualdad del 2006, se publica este manual de lenguaje no sexista en 2009, elaborado por la CONAPRED, el InMujeres y la STPS. Y bueno, Tempestad nos hace el favor de adjuntarnos el link que les vamos a dejar también nosotras en las descripciones del episodio para que también puedan leerlo. En estas recomendaciones se define el lenguaje sexista como, y aquí abro comillas, aquellas expresiones de la comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan y estereotipan, cierro comillas. Y se proponen estrategias para evitarlo, que por supuesto van más allá del desdoblamiento. Les explico rápidamente qué es el desdoblamiento. Es cuando dicen las, los, ellos, ellas en una sola frase. Pero el análisis no se limita a la comunicación verbal, se consideran también aspectos visuales. Y bueno, Tempestad nos adjunta una imagen con diferentes puntos que dice: presentar a mujeres y hombres participando activamente de manera libre de estereotipos y de manera equitativa. Presentar a los hombres en tareas domésticas cuidando a las niñas, niños u otros integrantes de la familia. Presentar a mujeres y hombres realizando trabajo doméstico o utilizando productos asociados a esta actividad. Desasociar a las mujeres de los papeles domésticos y de las estrategias de consumo de todo tipo de productos o estrategias de marketing. Presentar a las mujeres en el mundo público, la vida económica y la participación política. Mostrar a la mujer con deseos y voluntad propia. Eliminar la presentación de las mujeres como recompensas del éxito masculino o de sus prácticas de consumo y mostrar la diversidad de mujeres que existen. También menciona algunos aspectos gestuales este documento. Les voy a leer un fragmento de la imagen que ella postea en su hilo. 10. Lenguaje gestual. Casi la totalidad de la comunicación entre los seres humanos incluye o se acompaña de gestos, signos corporales y expresiones no verbales. No hay reglas que indiquen cómo expresarnos gestualmente sin sexismo, ya que muchos de los gestos adquieren sentido en el contexto específico de la comunicación. No obstante, es importante reparar en varias expresiones cargadas de sexismo, tales como el uso y abuso de la imitación de tonos afeminados con el fin de ridiculizar y estigmatizar a las mujeres y a las personas homosexuales, entre otras. En esta lista también se incluye la exaltación de la genitalidad fálica como símbolo de poder o reafirmación del dominio. Como alguna vez le comenté a Miriam en una clase que tuvimos, ¿por qué exaltar el pene? Es feo el pene, amigos y amigas, es muy feo. En este llamado a modificar el lenguaje discriminatorio, no solamente se ha hecho análisis de género, también abarca reconsiderar el trato hacia otros grupos vulnerables, en lo que se llama lenguaje incluyente. Y bueno, aquí nos adjunta una imagen de un texto, honestamente no sé de qué texto sea, me imagino que del mismo que estaba mencionando anteriormente, pero bueno, les voy a leer nada más la cita que ella tiene cerca subrayada que dice: fomentar el uso incluyente del lenguaje y evitar actos de distinción, restricción, exclusión, negación o imprecisión en las comunicaciones orales y escritas utilizadas en las instituciones públicas y privadas. En el siguiente tuit nos menciona que al ser un tema de derechos humanos abordado en convenios internacionales suscritos, estos cambios en el lenguaje se han ido posicionando y generando un marco legal para su institucionalización. Y aquí nos inserta un link, es hacia un boletín del Senado de la República, es del año 2017 y se titula "Permanente solicita a la SEP", la Secretaría de Educación Pública, incorporar en material educativo el lenguaje incluyente, o sea que en todos los materiales que se vayan a utilizar en las escuelas y demás, se utilice el lenguaje incluyente. También menciona de proyectos de reforma a la ley muy interesantes y adjunta un link que nos menciona, y bueno, el titular dice que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal de Trabajo, General de Salud, del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, suscrita por las diputadas, y ya vienen los nombres, del grupo parlamentario de algún partido político, en el que meten una iniciativa sobre el lenguaje incluyente.
esta fue una iniciativa a incorporar en el artículo 90 de la Ley del Trabajo el uso del lenguaje inclusivo para que dicho artículo mencione de igual manera a jefes y jefas de familia. Las críticas por la destrucción del lenguaje, entre comillas, parten de la ignorancia y la generalización que supone que se trata de decir chiquillos y chiquillas, como dijo algún presidente hace tiempo, y ya. Pero también muestra una resistencia anacrónica, pues al día de hoy hay incontables guías y manuales para informarse. Y aquí nos deja pues varios links sobre lecturas y manuales y demás. Entre ellos, Miriam, tenemos un manual de comunicación no sexista de Ley Mujeres, de recomendaciones de la CONAPRED, de la Unidad de Género del Senado de la República, de la CNDH, del CONABIM, del COPRED, del ACNUR, del IMCINE, del INE, dado varios documentos españoles. Y miren, ya sabemos que a la gente necia le encanta citar a la RAE, pero pues la neta son puros viejitos necios. Para mí es más interesante lo que dice la fundación promovida por la agencia EFE y por la Real Academia Española, que es la Fundeu, al respecto. Incluye ella un link sobre esta fundación que habla sobre el lenguaje inclusivo y una breve guía sobre todo lo que está pasando, y hablan del masculino genérico, del femenino en cargos, del desdoblamiento que ya había mencionado Mónica antes, de nombres colectivos, del uso de la arroba, la X y la E, por si quieren leer acerca de eso y educarse al respecto. Y aquí agrega un tweet que a mí me gusta mucho y dice: ya para cerrar el hilo, recuerden, amix, el INE dice muy claramente aquí, a la chingada con la RAE. Y aquí nos inserta una captura que dice: el masculino no es universal ni neutro. En el lenguaje incluyente hay que entender que el masculino no es universal ni neutro. En la lengua española no hay más razón para esta práctica que la convención social que no da visibilidad a las mujeres, etnias, nacionalidades, géneros, edades, discapacidades, condiciones sociales, de salud, religiones, preferencias sexuales, estado civil, ni a los cambios sociales que exigen el reconocimiento que de por sí merecen. De hecho, antes de que se institucionalizara, el lenguaje incluyente empezó a usarse en discursos y publicaciones de muchos colectivos de abajo. El mejor ejemplo, los y las zapatistas lo empezaron a bosquejar desde 1998 y ya lo habían integrado en el 2001. Y ella adjunta el link de otro tweet que dice: en la historia de la lengua los cambios desde arriba son un fracaso. @tempestad termina el hilo destacando el uso de la arroba y la X por parte de colectivos anarquistas y deja un análisis al respecto en el que hablan sobre el uso de la arroba, citan a varias personas, así que todas las personas que también están en contra de esto pueden leer este tipo de textos para que vean que hasta en la academia se ha tocado este tipo de temas. Y con esto cierro hilo. Y pues bueno, gente, el día de hoy nos acompaña una maestra de nosotras, Miriam Mía, que nosotros apreciamos muchísimo. Ya nos dio clases en varios semestres. Muchos compañeros de la Facultad de Ciencias Antropológicas seguramente ya la conocen, es la doctora Astrid Rivero. Hola maestra, ¿cómo está esta noche? Hola, bien, muy contenta de acompañarlas. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotras en el episodio. Bueno, el hilo que leímos es sobre el lenguaje incluyente y bueno, para nuestra audiencia, Mónica y yo tomamos nuestro semestre pasado una asignatura de comunicación incluyente. Entonces, pues estamos más que nada hablando de toda esta parte de qué es el lenguaje incluyente. Y hay una parte en el hilo que nos llamó muchísimo la atención, que quisiéramos saber cuál es su opinión. Este hilo lo hizo una muchacha porque vio un tuit de un doctor, no dice en qué es doctor, pero él menciona que no se ha ganado nada en equidad con el lenguaje inclusivo, solo hemos destrozado nuestra comunicación y la belleza del lenguaje. ¿Qué opina sobre este doctor que menciona esta parte del lenguaje inclusivo? Bien, es un tema como bastante complicado, ¿no?, de comentar, pero yo creo que
El asunto es cuando se piensa que el lenguaje simplemente es algo como estático, que hay que cuidar o hay que conversar, ¿no? Y un poco el asunto es que no, o sea, que el lenguaje está vivo y sirve para poder comunicarnos, para poder construir significados en nuestra vida cotidiana. Y entonces esto implica que no, que tenemos que apropiarnos, transformarlo. Si nosotros revisamos históricamente la forma de comunicación, el vocabulario, las palabras, nos vamos dando cuenta que está vivo y que ha ido transformándose y cambiándose y que ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, la propuesta del lenguaje incluyente no tiene nada que ver con obligar a la gente a no poder comunicarse o a distanciarnos, ¿no? Sino la propuesta precisamente es tener una práctica lingüística que no sea sexista. Incorporar lo femenino, lo masculino, otras entidades, ¿no? Que finalmente sea como un vocabulario mucho más neutro donde todos nos sintamos y todas nos sintamos más cómodas hablando y dialogando. Entonces es difícil pensar que si alguien te está diciendo que se siente excluida en la manera en que estamos hablando, no puedas tomarlo en cuenta. Entonces, al revés, tiene más posibilidad de generar diálogo, de acercarnos, de poder comunicarnos, ¿no? La gente se siente más cómoda, se siente parte de... Y yo creo que ese es un elemento como necesario y deseable de la comunicación, y la comunicación así debería de funcionar. Claro que vemos todas esta clase de posturas, ¿no? Y hay posturas como muy conservadoras, pero también de repente siento que hay muchas posturas de donde no se han acercado a explorar. Veíamos nosotros que hay opciones, ¿no? No es necesario inventar palabras. Para algunas posturas sí, para otras no. Con nuestro mismo vocabulario podemos comunicarnos incluyendo a todos y a todas. Y hablando un poquito ya sobre este sexismo y sobre estas palabras que pueden ser o no pueden ser creadas, la pregunta aquí sería si se distingue alguna diferencia entre el lenguaje sexista, el lenguaje incluyente y el lenguaje no binario, ¿no? Lo que ya se ha ido creando con la juventud. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué opinas sobre estas diferencias? No estoy en desacuerdo con que las personas, por ejemplo, usen el todes, si así se sienten incluidas, ¿no? Probablemente no me sale todavía de manera natural a mí emplearlo porque he sido socializada como en otra perspectiva, ¿no? Y eso implica como hacer como el esfuerzo, tener que detenerse un momento como a pensarlo para poder como emplearlo. Finalmente, el punto es que nos entendemos. O sea, cuando las personas lo emplean, entiendo a qué se están refiriendo, ¿no? Y puedo ir con el tiempo tal vez familiarizándome con estas formas. Entonces yo creo que hacia allá va una cuestión muy importante, ¿no? O sea, que la idea del lenguaje incluyente es que podamos como respetarnos, sentirnos incluidas, ¿no? Y entonces sí va a implicar un esfuerzo, como todo cambio, ¿no? Pero ahora, si nos comprometemos y nos damos cuenta de lo que hay atrás, yo creo que podemos hacer el esfuerzo y vale la pena el esfuerzo de tratar de hablar de esta manera, ¿no? De manera muchísimo más inclusiva. Pero ya como promover el que nadie lo use o que no deberían o sea, estoy tomando una postura como contraria sin ni siquiera acercarme a las otras personas para saber por qué no se sienten incluidas y de qué forma podría hacerlo, ¿no? Porque era lo que veíamos, por ejemplo, en nuestras clases. O sea, que si quiero ser muy conservadora y no emplear esta forma de utilizar el todes, pues tengo que hacer el esfuerzo de tratar de usar vocabulario neutro, que sí existe. Porque creo que ahí sí llegábamos como todas las personas del curso a darnos cuenta, ¿no? Que este masculino genérico en realidad no es genérico y que de repente no se entiende y que de repente sí está limitando a las personas incluidas y excluyendo a otras, ¿no? Entonces decimos, pues no es la forma, ¿no? No estamos todas representadas ahí. Entonces ahí sí hay que hacer este esfuerzo. Entonces es un poco, sí entro como un poco en polémica, ¿no? Cuando agarras y escuchas estas perspectivas donde básicamente están diciendo, no estamos logrando comunicarnos y estamos arruinando nuestra comunicación. Tú agarras y dices, pues es que si estás partiendo desde que ni te interesa escuchar a la otra persona, ni establecer diálogo, ni tratar de entender desde dónde está hablando, pues tampoco estás comunicándote, ¿no? Estás generando un discurso unilateral, ¿no? Y lo estás dictando hacia las personas, pero no estás comunicándote tampoco. Y
ya que nos estamos metiendo como que en esa parte de las controversias y todo eso, para la gente que no lo sepa, la RAE realmente ha escrito un informe que se llama Informe de la Real Academia Española sobre lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. Y bueno, es bastante divertido o irónico que muchas personas que defienden el lenguaje inclusivo e incluyente no saben que existe esto. Y bueno, para como que resumirles un poco lo que menciona este informe, habla de lo que es el masculino genérico, que básicamente es en el todos están incluidos todas las personas. ¿Cuál es como que su postura sobre esta parte del masculino genérico? ¿Qué nos podría decir sobre esto? Pues es un poquito lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? O sea, uno de repente cuando lee textos que emplean el masculino genérico se da cuenta a primera vista que no es tan genérico, ni todos estamos, ni todas estamos incluidas en él, ¿no? Y bueno, ahorita no tengo algún ejemplo aquí a la mano, ¿no? Pero de repente cuando empiezan a narrar como situaciones como de la sociedad, ¿no? Y nos engloban a todos, ¿no? Y entonces dicen, sí, hubo mucha participación de los yucatecos en las votaciones, tarara, ¿no? Y de repente en la siguiente frase se dan cuenta que agarran y necesitan decir, los hombres participó este porcentaje y mujeres participó este porcentaje, y empiezan a utilizar la palabra, ¿no? Y entonces las yucatecas son menos participativas en votación. Entonces, ¿por qué de repente sienten que en el yucatecos están todos y de repente cuando empiezan a desglosar necesitan usar yucatecas y yucatecos? Y si lo leemos a profundidad, ya no sabemos si la participación amplia de la que estaban hablando eran hombres, ¿no? Entonces, es como de repente empezar a mirar, a darnos cuenta de esto, y mientras más nos fijamos en este masculino genérico, más nos damos cuenta de que de repente no es tan genérico, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que estas generalizaciones en realidad no nos están incluyendo a todas las personas, y entonces es necesario ir discerniendo, separándonos, ¿no? Y darnos cuenta de que sí necesitamos tener un vocabulario más neutro o hacer evidente lo masculino y lo femenino, sobre todo cuando tiene sentido, ¿no? Y maestra, se me acaba de surgir una duda. ¿Cómo se relacionan el feminismo y el lenguaje incluyente, inclusivo? ¿Y por qué es importante esta relación? Bueno, yo creo que viene de este elemento como fundamental del feminismo, de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces en muchas situaciones históricas necesitaba explicitarse presencia de las mujeres, ¿no? Uno de los elementos más básicos tiene que ver precisamente con las primeras luchas feministas, ¿no? Del derecho al voto, de ser reconocidas como ciudadanas. Y aunque ahora digan, no, era este masculino genérico que sí nos incluía a todas, en ese momento en realidad no nos incluía a todas, nos excluía de derechos, ¿no? Y entonces cuando estás excluyendo a alguien de derechos, ahí misma te das cuenta que en el lenguaje, al no ser nombrada, no eres parte de, ¿no? Entonces no eras ciudadana. Entonces, históricamente, ahí siempre ha habido una relación, ¿no? De precisamente que es necesario visualizar y darnos cuenta que existe lo masculino, que existe lo femenino, que tenemos que nombrar a hombres, a mujeres, a otras entidades, ¿no? Y esto es necesario a través del lenguaje. Está muy interesante todo eso que nos está comentando, y pues sí, o sea, es desde darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Igual en ese hilo nos menciona así como que bastante bibliografía para que la gente como que entre a leer, y menciona, por ejemplo, el Manual de Comunicación No Sexista de Mujeres, de la CONAPRED. También menciona al Instituto Nacional Electoral, que tienen también su manual de lenguaje incluyente. ¿Hay algún texto que considere que la gente debe de leer o tener como base para comprender un poco más del lenguaje incluyente? Yo creo que podrían ser textos que tengan que ver directamente con la idea de la violencia en el lenguaje, o la parte como cultural del lenguaje, ¿no? O el lenguaje como construcción sociocultural, porque básicamente ven que estos manuales igual los revisamos en algún momento, ¿no? Y estos manuales ya nos tienen como los consejos o las estrategias, pero creo que este debate
de que el lenguaje transforma la forma en que vemos el mundo y de que a través del lenguaje construimos nuestro mundo, es algo que nos deja mucho que pensar y que ha servido muchísimo precisamente como para reflexionar, ¿no? Uno de estos textos que revisamos sobre la violencia en el lenguaje de Ana María Fernández Poncela es un libro que disfruto mucho y me gusta, ¿no? Y que vale la pena revisar precisamente para ver todos estos elementos donde se fundamentan, y también tiene esta parte como de las estrategias para incorporarlo, ¿no? En nuestra redacción, en nuestra forma de hablar, ¿no? Respeta muchísimo como reglas gramaticales en estas propuestas, que luego son como las preocupaciones o argumentos de algunas personas para incorporarlo, pero sí nos obliga a pensar en que es necesario en utilizar un lenguaje mucho más neutro y más inclusivo. Y ese libro lo disfruté mucho esa lectura, estaba muy, muy, muy interesante, en verdad. Y ya más o menos para ir como que cerrando con la entrevista, ¿hay algo que le gustaría decir a las personas sobre el lenguaje incluyente? Yo creo que sería como un mensaje más a nivel como de comunicación, de que para que en serio tengamos comunicación mucho más honesta y más abierta, tenemos que estar abiertas a otras posturas y a incorporarlas, ¿no? Y que siento que no avanzamos en el cambio social y en serio no estamos como aportando al mundo si no prestamos atención a lo que están diciendo las personas, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga una postura donde decido no utilizarlo, no emplearlo, no me parece adecuado, pero me parece un poco problemático decidir trabajar como en la postura contraria, ¿no? O sea, tomar posturas contrarias contra personas que están expresándome y sienten necesidad de explicar y de emplearlo porque no se sienten incluidas, ¿no? Entonces yo creo que esto es el asunto, ¿no? O sea, sí, es muy difícil y es muy delicado, ¿no? Lograr comunicarnos genuinamente. Entonces yo creo que sí debemos de reflexionar desde dónde estamos hablando, con quiénes estamos hablando y tratar como de recuperar las voces de las demás personas, ¿no? De escucharlas genuinamente. Y yo creo que ahí es cuando podríamos decir, ¿no? Que tenemos como posibilidad como de avanzar, siempre respetando la opinión, ¿no? Puedo estar en desacuerdo de la opinión de la otra persona, pero no por eso tratar como de minimizarla, sobre todo si es algo que le está haciendo sentir bien, que le está haciendo sentirse incluida. Bueno, pues ya escucharon, está muy interesante toda esta parte del lenguaje incluyente, el lenguaje inclusivo. Les invitamos a leer y conocer pues sobre este tema que es muy interesante y que sí, lo estamos mencionando en marzo por ser el Día Internacional de la Mujer y todo eso, pero pues es un tema que debería estar en nuestra vida diaria. Pues agradecemos mucho a la doctora Astrid que aceptó estar aquí en nuestro episodio. Es muy bonito cuando nuestros maestras y maestros aceptan estar en nuestros proyectos, entonces le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. No, les agradezco mucho el haberme invitado y el espacio para que pudiéramos como conversar. Y pues siempre he disfrutado tener estos espacios, ¿no? Y conversar con ustedes y escucharlas. Entonces me alegra mucho también que tengan esta clase de proyectos. Gracias, maestra. Gracias. Y bueno, banda, esa fue nuestra invitada del día de hoy, la doctora Astrid Rivero. Y Miriam, ¿qué opinas sobre todo lo que acabamos de escuchar con ella? La importancia que tiene la comunicación en el lenguaje. ¿Qué opinas tú como futura comunicóloga sobre esto? Pues sí, es que es muy el lenguaje y la comunicación es muy amplio. Te lo dicen dos comunicólogas y es en el octavo semestre de comunicación, aunque todavía si nos dicen ¿qué es comunicación? Te la debemos un poquito, tal vez. Yo contesto, depende del autor, porque bueno, técnicamente sí, depende de quién haya escrito qué es comunicación. Pero bueno, desde una perspectiva comunicóloga, la comunicación son muchas cosas, no podemos solamente centrarnos en algo tan específico. Entonces el lenguaje también es muy amplio y es muy interesante porque puedes encontrar lenguaje sexista y no incluyente en todos lados. Desde una nota en el periódico, Mónica y yo hicimos un análisis de un plan de estudios de la universidad en la que estamos, que supone que es una universidad autónoma con pensamiento crítico, que tiene el programa contra la violencia de las mujeres, que tiene, muchísimas cosas.
y literalmente solamente cumplieron con el primer requisito de decir ingenieros e ingenieras. De ahí en fuera, todo el documento solamente está centrado en hombres. Cuando investigamos, y más del 30% de su población estudiantil también son mujeres. Hay muchos problemas que tratar en cuestión de inclusión, no solo de nosotras mujeres, sino también del resto de las diversidades que existen, nuestros compañeros, compañeras y compañeros nuestros de las comunidades LGBT, por ejemplo, también los que pertenecen a algún pueblo indígena, también a ellos se les ha hecho de lado de manera sistemática desde muchísimo tiempo atrás. Y creo que una práctica que deberíamos implementar, que bueno, tengo amistades de otros países de habla inglesa, en lo que primero que te preguntan es ¿qué pronombres quieres que utilice contigo? Y es como que una práctica muy interesante que deberíamos aplicarla en el español también. ¿Cómo quieres que me dirija hacia ti? De hecho, hemos tenido esta como que plática, Mónica y yo, antes de tener alguna invitada o invitada. ¿Y cómo nos vamos a dirigir a ella o a él? Es como, mejor sería decirlo desde un inicio y no esperarnos hasta el final o faltarle el respeto a esa persona. Entonces creo que el lenguaje incluyente abarca muchísimas cosas y definitivamente la parte de cómo quieres que me refiera a ti para que te sientas identificado o identificada o identificade, porque pues tenemos el lenguaje no binario también, debe de ser parte de nuestra vida diaria. Sí, y o sea, hay algo que igual yo tomo mucho en cuenta, y es que pues nosotros y nosotras y nosotres, como la nueva juventud, sí estamos como que predispuestos y abiertos a entender cómo va cambiando el lenguaje, cómo va cambiando el español. Mis amigas literatas sostienen firmemente que el lenguaje lo crean los hablantes. Entonces, nosotras estamos creciendo y estamos entrando a la vida adulta con nuevas ideas que las personas que son adultas y adultos hoy no vienen con ese chip que están dispuestos a como que implementar las nuevas palabras del lenguaje no binario en su habla cotidiana. Y o sea, eso también, aunque no esté de acuerdo, pues lo respeto. No sé cómo lo veas tú. Discrepo un poco con tu perspectiva. Por mi parte, no es tanto un te respeto y haz lo que tú quieras, es como un prefiero enseñarte a cómo hacerlo mejor. Y el ejemplo que se me viene perfectamente es en mi casa. O sea, en este lapso de la pandemia en el que pues, has estado más tiempo dentro de una casa viviendo con tu familia, he logrado que mi mamá entienda el lenguaje incluyente, que lo aplique, pero no es como tienes que aplicarlo porque tienes que aplicarlo. O sea, me senté con ella y con mi abuelita a explicarles qué era el lenguaje incluyente, a explicarles la diferencia entre sexo, género, identidad de género, orientación sexual. Lo entendieron, me hicieron preguntas. Todavía luego se les va. Totalmente de acuerdo, cuántos años también de su vida no han utilizado un lenguaje sexista, pero ahí sí no creo que es te dejo ser como tú quieras, porque es donde hay mucho problema, sino es más bien enseñarles, porque te digo, o sea, ya utilizan términos ya no racistas, ya dicen afrodescendiente, que me encanta. Mi mamá ya aprendió a insultar en lenguaje no binario. Entonces yo digo que no es tanto te dejo ser porque eres adulto y ya piensas así durante muchos años, pero también no todas las personas están abiertas a eso. O sea, me encantan, no sé, las tardes con mi familia que nos podemos debatir de estos temas, por ejemplo, con mi primo, mi abuelita, mi mamá y yo. Y pues somos diferentes edades, diferentes perspectivas, entonces no creo que es te dejo ser como tú quieras, sino prefiero enseñarte, y sé que si te lo enseño lejos de lo que están diciendo las redes sociales, donde utilizan términos como el todo se está destruyendo el lenguaje, o términos como feminazi, que realmente no te enseñan nada, mejor te enseño un artículo de investigación o un manual como los que nos mencionaban en el hilo, en el que hablo de qué es el lenguaje incluyente y te enseño. Y sé que si lo comprendes, vas a empezar a utilizarlo. Sí, o sea,
Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente, pero pues tú sabes, ¿no? Crecemos en diferentes contextos, diferentes tipos de educación y a veces es muy difícil, como que si no estás muy familiarizada con el tema, no tanto para explicarlo, sino para comprenderlo. Cuando intento hablar de estos temas, así como que, ya vas a empezar. Y es así como que no tengo por qué empezar y mejor me limito a no hablar de ello y hablamos de otra cosa, porque luego los encuentros aquí ideológicos se ponen bien gachos. Me acuerdo mucho de una clase, creo que tú también estuviste en la clase de comunicación política con Capi, en la que se hizo una analogía muy interesante que siempre he pensado que ha sido de la correcta. Estábamos hablando justamente de los cambios en el sistema, en los sistemas en los que vivimos. Y pues muchos de mis compañeros y compañeras detestaban, era así, es que yo voy a cambiar el mundo. Y no, o sea, creo que es de esas clases que no se te olvidan, porque me acuerdo que la analogía fue de nosotros y nosotras más bien somos el puente entre una generación y otra en la que pueda haber el cambio y comenzar el cambio. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, el de Mónica y el mío, en el que, pues, yo estoy haciendo hacia arriba la generación y me imagino que ella lo está haciendo con tus hermanas, tratando de enseñarles a las nuevas generaciones que puede haber un cambio en el lenguaje y que es importante y por qué es importante, y no solamente decirlo por decirlo, sino ya teniendo una base de conocimientos, porque, por ejemplo, yo les puedo decir que hace 4 años comenzando la universidad yo no sabía ni qué era lenguaje incluyente. Entonces me gusta mucho esa analogía que se hizo en esa clase de que somos más bien el puente que va a ayudar a las nuevas generaciones a hacer ese cambio, y lo podemos ver en las marchas que se están haciendo por el 8 de marzo, en el mes del orgullo de la comunidad LGBT. Entonces ya se está viendo un cambio, pero todavía nos falta mucho. Y bueno, ya no nos vamos a extender más en este debate. Déjenos en las redes sociales del podcast qué opinan sobre esto, si utilizan ustedes el lenguaje incluyente, cómo lo utilizan, si lo han tratado de enseñarle a las personas con las que conviven. Ya me las aprendí, lo prometo. Nos pueden encontrar en Instagram como @abrohilo_podcast, en Twitter como abrohilopodcast, como gato en inglés, y en Facebook y YouTube como abrohilopodcast. De igual manera, ¿en qué plataformas ya nos encontramos? Nos encontramos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Rocket Cast, Pocket Cast y YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, necesitamos suscriptores. Y no sé, por favor, es en serio, si alguien sabe algo de Amazon Podcast, les vamos a agradecer mucho. Seguimos con la pelea con Amazon, ya van 3 episodios que lo menciono, pero por favor, no sabemos qué hacer porque nos mandan de un lado al otro. Ya estamos disponibles ahí, pero no podemos ver sus estadísticas. Y pues esperamos que hayan disfrutado este episodio. Recuerden que este es un episodio largo. La próxima semana tenemos un episodio corto donde solamente vamos a estar Mónica y yo platicando. Y amigos y amigas, amigues, esto fue todo por el episodio de hoy. Yo no tengo nada más que agregar. Mi nombre es Mónica Eck. Yo soy Miriam Espinosa y esto fue Abro Hilo. Hasta la próxima semana. Bye. Y aquí dejamos de grabar. ¡Yay!